soy nacido en Barcelona, en España. Mis padres de origen son de República Dominicana y bueno, he tenido pues una vida normal, ¿no? Con los estudios y todo esto. Sí que es verdad que hace unos poquitos años descubrí todo el mundo de las criptomonedas, ¿no? Del Bitcoin, del Ethereum y todo esto. Y aunque al principio no le paré mucha atención, la verdad, esa es la realidad, al principio no le paré mucha atención porque considero que al principio es prácticamente imposible entender a la primera qué es esto, qué es este mundo. Sí que poco a poco me fui interesando cada vez más, cada vez pues iba viendo un poquito más de información, hasta que yo creo que llega un momento que a lo mejor haces un clic en la cabeza, creo que le pasa a la mayoría de personas, haces un clic en la cabeza en el cual te das cuenta del valor que tiene todo esto y cómo realmente puede tocar pues algunas partes de nuestra vida y sobre todo también de nuestro futuro. Por eso pues es importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental y por qué crees que es tan importante conocer o participar en el mundo de Bitcoin y de Ethereum? Bueno, yo creo que por lo que hay que empezar, antes de nada, es un poco, bueno, hay mucho humo en torno a todo esto, hay muchísimo humo, ¿no? Lo típico de te vas a hacer millonario en 2 días, te vas a comprar el coche de tus sueños, todo este tipo de cosas que al final realmente acaban siendo muchas veces improductivas, porque al final eso es como que se aproxima mucho a lo mejor a un chico que tiene 20 años, pero a lo mejor es importante a lo mejor aproximarlo de otra forma para públicos de otras edades y de otros intereses, ¿no? Entonces, Bitcoin nace en 2009, a inicios de 2009, y nace como simplemente una moneda digital, ¿vale? O sea, al principio nace pues eso, la primera criptomoneda que existe, la cual utiliza pues tecnología blockchain, que seguro que ya habéis escuchado la palabra blockchain muchas veces. Hoy trataremos de darle un poco de forma a todo esto, pero la tecnología blockchain ya existía desde antes de Bitcoin, ya existía desde el año 1981 a 1982. Entonces, hay algo que se llaman los sistemas de distribuidos, ¿vale? O sea, en informática hay un concepto que son las bases de datos distribuidas. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero básicamente a que, en general, ¿cómo funcionan las bases de datos? Pues bueno, hay un servidor central y ese servidor central es el que proporciona la información, ¿sí? Y luego hay otro concepto que son las bases de datos distribuidas, las cuales no tienen un servidor central, sino que están distribuidas y son independientes entre sí. Entonces, desde el 1981, donde se crea no el concepto de blockchain, o sea, no la palabra blockchain, pero sí esa tecnología, existía un problema, que es básicamente cómo conseguimos que estos ordenadores o estos nodos o estos participantes, sin un servidor central, se pusieran de acuerdo. Ese es un problema que ha existido desde hace décadas y que nadie pudo resolver. Es decir, salieron opciones, alternativas y todo esto, pero nadie conseguía resolver cómo hacíamos que esos nodos que estaban separados fueran honestos entre ellos. Porque al final, pues cada uno mira por su interés. Y este problema, que de hecho tiene un nombre concreto, Silvia, que es el problema de los generales bizantinos, por si a lo mejor a alguien de tu audiencia pues, le interesa buscar este concepto, es muy interesante y no se resolvió hasta la aparición de Bitcoin, hasta 2009, donde Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo del creador de Bitcoin, que no sabemos si es una persona o un grupo de personas, no lo sabemos, consigue resolver ese problema por primera vez en la historia y entonces da nacimiento, además de junto con otras tecnologías, al nacimiento de Bitcoin. Entonces, Bitcoin nace como simplemente, o sea, al final hay como mucha historia, ¿no?, en torno a Bitcoin, pero Bitcoin, para entenderlo, es tan sencillo como entender que es un sistema de pagos peer-to-peer, es decir, de persona a persona, que yo pueda directamente hacerte un pago a ti y que lo recibas tú directamente sin necesidad de un banco central. Porque si, por ejemplo, no estamos aquí en España, si yo te hago un Bizum, sí, tú recibes el dinero, te acabo de hacer un pago, pero ese libro contable lo tiene el banco. Entonces, lo que hace la tecnología de blockchain con Bitcoin es que no haya una autoridad central, sino que haya una base de datos que está distribuida y en la cual tú recibes ese pago, ¿vale? La idea de Bitcoin es sencilla, es esta, es simple realmente, ¿no? Aunque luego es una revolución, pero en sí la idea es simple. A veces lo que es un poco complicado de entender es, ¿y esto por qué es importante?
Oye, ¿esto por qué? Vale, sí, ok, yo le pago a Silvia y ella lo recibe directamente sin una autoridad central. ¿Y qué? ¿No? Bueno, por los permisos de los gobiernos, hay muchos latinoamericanos, por ejemplo, ahora con un problema que te dirían por qué es importante. Exacto. Una cosa que es apasionante de Bitcoin cuando tratas de entenderlo es como que tienes que aprender un poco de economía, un poco de tecnología, un poco de seguridad para poder realmente entenderlo, porque si no, no se acaba de entender. Entonces, algo que es muy interesante, que a mí me sirvió mucho, es como me dio curiosidad de entender realmente qué es el dinero o cómo funciona el dinero, ¿no? Y claro, llegué a las conclusiones de que al final el dinero se crea, ¿no? ¿Y quién crea el dinero que nosotros utilizamos? Lo crean lo que se llaman los bancos centrales. Por ejemplo, en Europa está el Banco Central Europeo o en América, en Estados Unidos, está la SEC americana, que es la Comisión, bueno, no la SEC se encarga de regular, pero me refiero a la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que imprime el dólar. Entonces, ¿qué sucede? Que esas entidades, esto es lo que a veces yo creo que para mí al menos cuando lo descubrí fue algo importante, ¿no? Esas entidades son entidades privadas. ¿Qué significa privadas? Significa que donde se crea el dinero, que no es en un gobierno, donde se crea el dinero, no es público, no es de la ciudadanía, no es de la gente, es de unos pocos banqueros privados, accionistas, que ellos deciden la cantidad de dinero que se imprime. Es decir, hay un grupo reducido de personas que decide cuánto dinero se imprime. Este dinero que se imprime lo prestan a los gobiernos con un interés, porque la típica frase del dinero es deuda es por esto, porque cuando se imprime el dinero luego lo prestan a los gobiernos y lo prestan a los bancos comerciales con un interés, es decir, que están en deuda. ¿Sí? Por eso los países tienen deuda. Y luego estos bancos lo que hacen es prestar ese dinero a lo mejor aquí en España, ¿no? A Santander, La Caixa, todos estos bancos con otro interés, porque todo el mundo tiene que tener beneficio. Y luego cuando nosotros queremos comprarnos una casa y vamos a pedir un préstamo al banco, ellos nos prestan este dinero que previamente se ha imprimido de la nada, que es papel, que no está respaldado. Antes estaba respaldado por oro, pero ahora no está respaldado por nada, desde el Entonces 1971. ese es un buen negocio, ¿no? Para ellos, porque Claro, para nosotros hemos nacido endeudados, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que producir ahora para ponernos a la par y pagar la deuda? Sería como imposible. una barbaridad, una barbaridad. Y ya no solo eso, sino que como tú has dicho, ¿no? Imprimen de la nada, y esto que imprimen de la nada, luego ese dinero nos lo prestan a nosotros con un interés, y entonces nosotros empezamos con el sudor de nuestra frente, empezamos a trabajar y trabajar y trabajar para pagar la hipoteca de nuestra casa. Entonces, ¿qué sucede? Si hay un momento de crisis o si hay un momento en el cual la economía no está bien, esos bancos van a pedir el préstamo otra vez y tenemos que pagarlo nosotros. Si tú no puedes pagar ese préstamo, ¿quién se queda con tu casa que llevas a lo mejor 10 años pagando? Se la queda el banco. Pero el banco la ha conseguido prácticamente gratis, porque el dinero lo imprimen con un botón. Y esa es una forma en la cual nos están robando desde que el dinero no tiene valor. Desde que comentaba el año 1971 con lo que se llama el Nixon Shock, en el cual a nosotros nos prestan y si nosotros no podemos pagar, ellos se quedan un activo que sí tiene valor, que es una casa, porque es un terreno, es un valor inmobiliario. Ese bien inmueble se lo quedan ellos por habernos prestado algo que imprimen con un botón y que no tiene ningún respaldo. A mí eso me explotó la cabeza. Son entidades privadas y ellos prestan el dinero incluso a los gobiernos. O sea que básicamente el sistema financiero en el que vivimos es corrupto porque los bancos centrales determinan un interés. Si quieren que la gente gaste, si quieren que la gente gaste porque les interesa, lo que hacen es que ponen un interés bajo del préstamo, ponen un interés bajo para incentivar a la gente a que pidamos préstamos. Luego, cuando necesitan devolver la deuda o necesitan contraer la economía, lo que hacen es que aumentan el tipo de interés al que nos prestan el dinero. Y de esa manera, nosotros en vez de pensar en tener mentalidad de quiero comprar una casa, pues voy a tener que pensar en cómo devuelvo este préstamo. Entonces, ¿qué significa? Que estamos manipulados. Esa es la conclusión. O sea, hay una frase muy famosa que dice,
no me importa quién, si me das el poder de crear el dinero, no importa quién cree las leyes, me da igual. Que el dinero así pierde valor, ¿no? Porque Claro. si cualquiera puede imprimir y no tiene un respaldo, entonces no pierde su valor. Por ahí empezamos a tener inflación, los bienes valen más, pero en realidad no cuestan lo que valen, pero pedimos préstamos, se cierra como un círculo un poco de la rata, ¿no? Para nosotros. Claro, es un círculo vicioso porque justamente tú has dicho la palabra inflación y la inflación tiene como también como el sinónimo de el impuesto invisible. Es decir, a medida que no dejan de poner dinero en circulación, lo que están haciendo es que el dinero que tenemos en el banco cada vez valga menos, porque cada vez hay más en circulación. Y nosotros, los sueldos no suben al mismo ritmo que sube la inflación. Y encima ya, si queremos rizar el rizo, manipulan la inflación, porque realmente para calcular la inflación se utiliza una cesta de productos de primera necesidad, comida, todo este tipo de cosas, para calcular cuál es la inflación, ¿no? El aumento de precio de estos productos calcula la inflación. Lo que pasa es que lo que no nos damos cuenta es que nos dicen que hay una inflación del 4%, pero desde hace años la cesta de esos productos para calcular la inflación están quitando productos. Entonces significa que en realidad la inflación es más de lo que nos dicen, pero lo están manipulando porque quitan productos. ¿Cómo podemos salir usando las criptomonedas, no? Claro. Entonces, claro, entonces resumiendo, ¿no? De todo esto, yo llegué a la conclusión de, vale, o sea, a ver, está claro que hemos estado manipulados desde hace mucho tiempo y, bueno, estamos manipulados en muchas áreas, no solamente en el dinero, en muchas áreas. Lo que es revolucionario es cómo nace Bitcoin y Bitcoin tiene todas las características, sorprendentemente es un tipo de tecnología que cuando uno profundiza, cuando uno se mete realmente dentro y realmente lo estudia de verdad y no simplemente está buscando hacerse millonario, sino que lo estudias por dentro y te das cuenta del valor, te das cuenta que Bitcoin es un ataque directo a los bancos centrales. Porque primero de todo no pueden manipular, en Bitcoin hay un supply total, ¿vale? El supply es básicamente la cantidad de Bitcoins que va a haber en circulación, que en total serán 21 millones de Bitcoins. Nadie puede manipular eso. Absolutamente nadie puede manipularlo. Igual que nadie puede realmente manipular el oro. El oro, hay una cierta cantidad de oro en el planeta y el oro que se descubre, pues es muy poco oro el que se va descubriendo todos los años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pueden de repente apretar un botón y hacer que haya un montón de oro y que nuestro oro baje de valor, pierda valor, ¿vale? Entonces, en Bitcoin sucede un poco similar, incluso hasta, podríamos decir, tecnológicamente superior, porque sabemos perfectamente cuánto Bitcoin va a haber. Lo sabemos perfectamente. Entonces, no nos puede manipular en ese sentido, ¿sí? Y, además, elimina el Banco Central. Podemos hacer pagos a cualquier parte del planeta sin tener que depender que en Argentina el peso esté devaluado. Entonces, que si yo mando euros a Argentina, realmente no me salga cuenta porque pierde demasiado valor. No, puedo enviar directamente a Argentina sin perder ese valor. ¿Vale? Ya, sería como una moneda internacional. Ha evolucionado toda la tecnología del mundo, está evolucionando, ha evolucionado. Estamos en una era digital, estamos en una era tecnológica. No me parece una idea para nada loca pensar, oye, venimos de cientos y cientos de años de usar la sal como dinero, de usar el trueque como dinero. Yo tengo pescado, tú tienes vaca, lo intercambiamos. Venimos de siglos donde luego utilizábamos a lo mejor las primeras monedas que tenían algo de oro, por lo tanto tenían algo de valor. Luego también hemos usado el dinero papel. No me parece para nada loco pensar el dinero en el futuro será electrónico. No, me parece una evolución natural, simplemente. No significa que Bitcoin entonces se va a cargar a todas las monedas y solo existirá el Bitcoin, entonces solo podremos pagar en Bitcoin. No es nada de esto, no es nada de esto. Lo que es que seguro que los bancos centrales, con lo poderosos que son, se conseguirán adaptar, ya están creando sus monedas digitales, que no cambian nada al final, pero ya están creando sus monedas digitales. Lo que está apareciendo es un nuevo jugador que se llama Bitcoin y que cada vez está teniendo más adopción. Entonces no es que sí o sí tendrás que pagar en Bitcoin cuando vayas al súper, no, esa no es la idea. La idea es que podremos, en estos tiempos de incertidumbre que vienen, porque todo el mundo tiene un poco de incertidumbre de qué va a pasar, hemos tenido esta situación del COVID, qué va a pasar ahora hablan de un apagón, ahora tal. Toda esta incertidumbre, ¿vale? También nos repercute económicamente, de qué va a pasar con el dinero. Y lo que sucede es que cuando estudias bien este tipo de tecnología te das cuenta
de cómo puede ser una reserva de valor el Bitcoin. Entonces, Bitcoin lo veo más como eso, como una reserva de valor que te asegura cuántos Bitcoin va a haber de aquí 100 años y que tú sabes que podrás mantener tu riqueza gracias a este tipo de tecnología, independientemente de que 4 empresarios o 4 accionistas quieran imprimir más dinero papel y devaluar el dinero que tú tienes en el banco, sabes que Bitcoin, con Bitcoin no lo pueden hacer. Finalmente, el poder de este sistema de redes es lo que va a hacer que funcione, ¿no? Porque cada uno está verificando que esto existe. Y el Correcto. valor sube por eso, ¿no? Porque hay cada vez más gente usando este sistema. Y gente y empresas que están buscando proteger su patrimonio, porque a veces hablamos de la inflación y no le damos tanta importancia, aunque países de Latinoamérica como Argentina sí le dan importancia, muchísima, porque lo han vivido. Lo han vivido. En España no lo hemos vivido. Entonces, a veces sí, es como hablar un poco como en chino, pero otros países ya lo han vivido perfectamente. Venezuela lo ha vivido. Argentina está viviendo algo un poco similar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede en este caso es que este sistema no es sostenible. El sistema en el que nosotros vivimos no es sostenible. Y esto que ha pasado a algunos países, pasará a más países porque no pueden parar de imprimir dinero. Si ellos dejan de imprimir dinero, se destruye el sistema. Esa es la realidad. Ellos tienen que continuamente imprimir porque ya está enfermo, tienen que seguir. O sea, el mundo financiero sobrevive por respiración asistida. Como una persona cuando está terminal en el hospital que le ponen el oxígeno, pues así está el sistema financiero y el oxígeno es esa máquina de imprimir dinero que lo único que está haciendo, porque yo creo que ellos son conscientes de que no es sostenible, simplemente están tratando de crear una demolición controlada. Es decir, no una destrucción de un día para otro, sino sabiendo que ya está en su lecho de muerte, que su lecho de muerte no es como la gente se piensa tampoco de, el año que viene ya todo se destruye. No, esta gente va a estar imprimiendo dinero por 10 años más, por mucho más tiempo. Y claro, al menos ser consciente del mundo financiero en el que vivimos. Por ejemplo, puede haber gente que diga que no crea en Bitcoin. Perfecto, no pasa nada que no creas en Bitcoin. Pero ¿eres consciente de cómo está funcionando el sistema económico en el que vivimos? ¿Qué alternativa me ofreces? Porque si me ofreces la alternativa de seguir confiando en los bancos centrales que imprimen un dinero que es papel, que no tiene ningún respaldo, o sea, necesitamos una alternativa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, al final, es simplemente que Bitcoin ha nacido como una alternativa que cada vez está siendo más adoptada, que mucha gente se aproxima de una forma incorrecta, porque mucha gente es pura especulación, es puro me voy a hacer millonario, porque el otro se ha hecho millonario. No es la forma correcta, no nació para eso exactamente, aunque nos podemos aprovechar del mundo de las criptomonedas y eso es lo que enseñamos en CryptoMaster, ¿no? A veces la gente dice, no, pero es que es demasiado volátil, o sea, no tiene sentido usarlo porque es demasiado volátil. Claro, esta respuesta, o sea, esta pregunta es muy buena. Lo que sucede es que es un mercado muy joven, lleva apenas unos 10, 11 años. Entonces, el capital que hay dentro de Bitcoin no es para nada comparable con el capital que hay, por ejemplo, en el mercado de los bonos del tesoro. Entonces, como que hay poco capital, evidentemente cuando hay movimientos se notan mucho más esos movimientos. Esa volatilidad que vemos hoy en Bitcoin en 10 años no será así, porque ya habrá mucho más capital dentro. Es igual que el oro, también cuando empezó había mucha especulación. El dólar, cuando empezó, había muchísima especulación también, hasta que se asientan. Por eso estamos en un momento muy pionero, muy temprano, y en el que la gente que se eduque, pues sí que es verdad que tendrá algunas ventajas. Tendrá algunas ventajas. Y esto es Bitcoin. O sea, Bitcoin es algo que ha venido, está atacando un problema que existe hoy en el planeta, que es realmente los bancos centrales y lo enfermos que están. Y Bitcoin tiene ciertas características que nutren esto, o sea, en el sentido de que apaciguan esto, o sea, ayudan a resolver este problema. Y por eso lo hemos visto crecer un 200% todos los años.